Cuando el gentil gigante se despoja de su máscara de serenidad para convertirse en una máquina destructiva, toda la sabana se sume oficialmente en una pesadilla. ¿Qué ocurrirá cuando los leones huyan presas del pánico, los rinocerontes sean zarandeados como juguetes y todas las reglas de supervivencia sean aplastadas bajo los pies de un individuo trastornado? El día en que las reglas se derrumbaron, el elefante enloquece y la purga brutal. En medio de la sabana más pacífica, una sombra imponente emerge del horizonte, trayendo consigo la muerte de la era Must, un periodo en el que el instinto primario devora toda razón. De sus sienes, un fluido espeso, negro y viscoso, fluye como la marca de la muerte. Sus ojos arden de odio, reemplazando su antigua dulzura. El rey sin corona ha despertado, pero esta vez no trae protección, solo una purga sangrienta de cualquier criatura que se atreva a interponerse en su camino. La atmósfera se espesa a medida que el gigante comienza su furia. No muy lejos, la familia de rinocerontes, aparentemente impenetrables con sus pieles acorazadas, ignoraba por completo la muerte que se avecinaba. Ante la furia de Must, todas las ventajas defensivas de los rinocerontes se volvieron inútiles. Sin acechar ni esperar, el elefante macho atacó directamente con un rugido que estremeció el bosque. Se produjo una colisión cataclísmica. La enorme trompa se desplomó como un hierro al rojo vivo. Sus largos y afilados colmillos perforaron fácilmente la gruesa armadura. La fuerza de 1000 libras transformó el enfrentamiento en una ejecución unilateral, arrojando a la criatura de varias toneladas como un juguete destrozado, rompiendo oficialmente el equilibrio de la verde sabana. La ira se apaciguó, dejando tras de sí un campo de batalla desolado y un silencio escalofriante. Cuando se rompen las reglas, incluso el más fuerte debe doblegarse ante la crueldad desenfrenada de la naturaleza. ¿Qué opinas de este poder destructivo del gigante? Mientras el gigante se consumía por la ira, al otro lado del verde oasis, un orden diferente operaba a la perfección. Este era el territorio de los leones, los inquebrantables señores de la selva.
Los majestuosos leones machos, con sus espesas melenas, acechaban, con sus agudos ojos ámbar, vigilando cada movimiento de su presa. Para ellos, la sabana era un tablero de ajedrez, y siempre eran los jaquematistas. La cacería estalló como un torbellino. Con los movimientos coordinados de cazadores profesionales, los leones abatieron rápidamente a un gran búfalo, haciendo valer el poder supremo de sus colmillos y garras. Entre sus orgullosos rugidos, comenzaron a disfrutar de su botín bajo el sol abrasador, completamente seguros de su invencible posición. Estos señores de la sabana desconocían que el olor a sangre de su reciente cacería era el señuelo de una entidad aterradora que se acercaba. La desaparición de la familia de rinocerontes fue solo el preludio de su sed de sangre. El gigante giró en silencio, dirigiéndose directamente hacia el verde oasis, donde una manada de leones se daba un festín con su presa recién abatida. Bajo el sol abrasador emanaba un penetrante olor a sangre y must, anunciando la llegada de una fuerza imparable. Por primera vez en la historia de la selva, el mayor cazador tuvo que experimentar la sensación de impotencia. Los leones machos, antaño orgullosos de sus espesas melenas y garras de acero, solo pudieron gruñir de miedo tembloroso al enfrentarse a una montaña de carne y colmillos que se precipitaba hacia ellos. No eran aplicables las tácticas de manada, pues el elefante enfurecido no atacaba para comer, atacaba para destruir la vida. La batalla estalló sin previo aviso. El elefante macho emitió un rugido ensordecedor, un sonido aterrador como una sentencia de muerte que desgarró la atmósfera de orgullo de la manada de leones. En lugar de retirarse como de costumbre, el gigante Must cargó directamente contra el centro de la manada, convirtiendo el suelo bajo sus pies en un pequeño terremoto. Las leonas más ágiles esquivaron de inmediato, pero los reyes machos, cegados por la manada, optaron por quedarse y proteger su botín. Fue un error fatal. El león macho alfa, que acababa de derribar majestuosamente al gran búfalo, ahora parecía diminuto ante las patas del elefante, que parecían pilares. Intentó asestar un golpe de advertencia,
pero el gigante simplemente lo arrolló con un estruendoso golpe de trompa. El seco sonido de costillas al romperse resonó. El rey de la sábana salió despedido a decenas de metros de distancia como un trapo. El frenesí alcanzó su punto álgido cuando el elefante no se detuvo allí. Usó todo su peso de 1000 libras para pisotear la presa del león y luego continuó persiguiendo a las restantes con un odio inexplicable. Una nube de polvo rojo se elevó, oscureciendo la horrible escena, mientras los depredadores más formidables huían humillados, abandonando su territorio y dignidad. Esta ya no era una batalla por la supervivencia, sino una ejecución unilateral, donde la fuerza bruta había borrado por completo las leyes del fuerte y del débil. Cuando la ira se apaciguó y el gigante partió en silencio, la sabana apareció como un campo de batalla desolado bajo el atardecer teñido de sangre. Los árboles fueron arrancados de raíz, el suelo se agrietó con huellas gigantescas, y un silencio sepulcral envolvió la tierra que una vez perteneció al feroz reino. Las reglas de la sabana se habían derrumbado, dejando una escalofriante lección sobre la insignificancia de todas las criaturas ante la furia descontrolada de la naturaleza. En el mundo de la naturaleza, la criatura más aterradora no es la de dientes afilados, sino la que posee una fuerza ilimitada, pero ha perdido la cordura. En medio del frenesí aparentemente imparable del gigante, desde el lejano bosque de acacias, resonó un profundo y retumbante sonido, no un rugido furioso, sino una frecuencia ultrasónica que hizo vibrar el suelo. Apareció una manada de elefantes hembra, liderada por una anciana matriarca, cuyos colmillos estaban desgastados por la edad, pero cuyos ojos irradiaban autoridad absoluta. No huyeron como leones, ni atacaron como rinocerontes. Las elefantas avanzaron al campo de batalla con una serenidad escalofriante. La matriarca se apartó de las filas, bloqueando el paso de la matanza del desquiciado macho. Ante tal ferocidad extrema, permaneció imperturbable. Los gruñidos ultrasónicos que emanaban del enorme pecho de la elefanta actuaron como una cadena invisible, atando firmemente la ira del macho. Este fue un choque entre la violencia ciega y la sabiduría ancestral.
El gigante Must se detuvo. Sus ojos inyectados en sangre parpadearon rápidamente mientras se enfrentaba al protector de su clan. Su instinto asesino chocó violentamente con el vínculo sagrado de la manada. Las demás elefantas comenzaron a rodearlo, formando un círculo, usando sus enormes cuerpos y el suave roce de sus trompas para calmar la testosterona que le subía por las venas. Poco a poco, la respiración acelerada del elefante macho se hizo más lenta y la mucosidad de sus sienes pareció dejar de fluir. Bajo la presión de la autoridad de la manada, la máquina de destrucción comenzó a bajar su trompa al suelo en señal de sumisión. El gigante ya no era el presagio de la muerte, sino simplemente un alma perdida que había regresado a su orden natural. La manada partió en silencio, llevándose consigo al gigante cuya furia se había calmado, dejando atrás una sabana que comenzaba a renacer. Los leones, desde lejos, comenzaron a retroceder sigilosamente, pero su manada había sido completamente aplastada. La historia del gigante enfurecido no solo trata sobre poder destructivo, sino también sobre una ley suprema. En el mundo natural, ningún poder es ilimitado, e incluso la furia más aterradora debe doblegarse ante la unidad y la sabiduría de la manada. La sábana regresó a su quietud desolada, pero las cicatrices bajo el atardecer recordarían para siempre el día en que la ley se derrumbó bajo los pies de un rey desquiciado. Con la partida del gigante Must, dejando atrás una sabana desolada, otra catástrofe comenzó a desatarse en los cauces secos de los ríos. Bajo el calor abrasador de la estación seca, los ríos, antes frescos y verdes, ahora no eran más que charcas espesas y fangosas. Fue entonces cuando surgió otro rey, con una ferocidad aún más impredecible que la de un león. El hipopótamo. Normalmente, los hipopótamos se revuelcan tranquilamente en el agua, pero cuando su espacio vital se reduce, sus instintos territoriales se transforman en una tiranía extrema. El hipopótamo macho alfa, una masa muscular de más de 2 toneladas con numerosas cicatrices, está convirtiendo el último tramo del río en una sangrienta zona prohibida. La primera víctima de esta tiranía no es otro que el cocodrilo, considerado el asesino del agua.
En un día normal, cocodrilos e hipopótamos podrían ignorarse mutuamente, pero bajo la ley del colapso, todos los acuerdos pacíficos se rompen. Con un simple movimiento accidental de la cola del cocodrilo de 4 metros de largo, el hipopótamo macho se lanza inmediatamente hacia adelante como un tanque anfibio. Con asombrosa velocidad en el barro, muerde el robusto cuerpo del cocodrilo. Sus colmillos, de medio metro de largo y afilados como cinceles, perforaron fácilmente incluso las escamas más resistentes. El sonido de huesos rompiéndose resonó en las aguas turbias. El cocodrilo, que jamás había conocido el miedo, fue aplastado y arrojado a la orilla como una cruel advertencia para cualquiera que se atreviera a invadir el territorio del tirano. La pesadilla no terminó ahí. El tenue aroma a agua fangosa atrajo a los leones, exhaustos tras escapar del elefante furioso. Estos señores caídos, con la garganta reseca, esperaban encontrar vida en ese tramo del río. Pero se equivocaron. El hipopótamo no esperó a que los leones tocaran la orilla. Emitió un rugido profundo y gutural, revelando su enorme boca, que podía abrirse hasta 150 grados. Mientras los leones intentaban acercarse, el hipopótamo cargó con frenética ferocidad. No había colmillos ni tácticas, solo un peso aterrador y pura brutalidad. Los leones, tras escapar de los colmillos de los elefantes, huyen ahora de las enormes mordeduras del monstruo del pantano. El río se ha convertido en una fortaleza solitaria. El hipopótamo yace allí, entre el agua ensangrentada de los cocodrilos y el polvo de la sabana, desafiando todas las leyes de la supervivencia. Si los elefantes son un frenesí temporal, el hipopótamo es el símbolo de un orden autocrático, donde los más fuertes no solo quieren sobrevivir, sino poseer todos los recursos mediante una brutalidad desmedida. En la crudeza del sol abrasador y el barro, la sabana ya no tiene cabida para el orgullo ni la bondad.
Cuando estos gigantes se alzan y destrozan todas las reglas, la única lección que queda bajo el ocaso es la dura realidad de la supervivencia. El más fuerte no es el mejor depredador, sino aquel que puede transformar su propia locura en la ley de la selva. Donde fantasmas blancos y negros se deslizan en absoluto silencio. En el torbellino de la vida y la muerte, ¿quién es lo suficientemente fuerte para escapar del fantasma del océano? Orcas, el fantasma del mar y el cazador de tiburones. A lo largo de la costa de California, las olas rompen contra escarpados acantilados y la espuma blanca se eleva entre la brisa marina salada. A lo lejos, en alta mar, los archipiélagos del Océano Pacífico albergan innumerables criaturas, aves marinas, leones marinos, delfines y ballenas grises migratorias. En ese panorama diverso, hay una especie gigante que domina la arena cada temporada. Ahora, el invierno está a punto de regresar. Temporada de apareamiento de los elefantes marinos. Un macho gigante se arrastra pesadamente sobre la arena, su cuerpo mide más de 4 metros de largo y pesa hasta 2,5 toneladas, tan grande como una roca viva. La piel gruesa y áspera ondulaba a la luz del sol, moteada con cicatrices de batallas anteriores. Levantó la cabeza con su característica trompa carnosa, respiró hondo y rugió con fuerza. El sonido profundo y prolongado resonó contra los acantilados de la orilla, como una inconfundible declaración de soberanía. Los ojos profundos, brillando con tensión y ansia. Justo delante, una hembra descansaba, más pequeña, pero su mirada era cautelosa y expectante. La hembra se acercó lentamente a la orilla. Dudó, luego dio otro paso. Sin darse cuenta, la sombra de la muerte había comenzado a rodearla. Aletas negras rasgaban la superficie del mar. El silencio era aterrador. Orca, el depredador silencioso del océano. Miden hasta 8 metros de largo, pesan casi 6 toneladas y están cubiertos de piel negra azabache con manchas blancas en el vientre y alrededor de los ojos, convirtiéndolos en fantasmas en el mar. Cazan en formación cerrada, como una orquesta letal coordinada al ritmo. Cada movimiento de cola es una poderosa ola que rodea a la presa, cortándole la ruta de escape. El líder lo sigue de cerca, mientras los demás crean un círculo que se estrecha gradualmente. Esta es la táctica maestra de caza: coordinación, paciencia y absoluto silencio antes de terminar. De repente, la orca embiste.
En una fracción de segundo, la vida y la muerte solo están separadas por una línea de olas rompientes. El mar está en calma. El elefante marino, símbolo de fuerza, ahora es solo un testimonio de la fragilidad de la supervivencia. Pero esto no es solo una cacería. Es una lección de poder. En este mundo, el poder no pertenece a los más grandes, sino a quienes saben coordinar y planificar estrategias. Y ese es el secreto que convierte a las orcas en las dueñas del océano. Detrás de los ataques relámpagos se esconde una compleja sociedad de orcas. Cada grupo se organiza según un matriarcado, donde las hembras mayores atesoran una valiosa experiencia sobre rutas migratorias, zonas de caza y cómo evitar depredadores. Se comunican en un lenguaje especial. Los sonidos son rápidos, los chillidos, los golpecitos, como un código que solo ese grupo entiende. Estos dialectos son tan diferentes que los grupos pueden reconocerse a cientos de kilómetros de distancia. No son simplemente depredadores. Son maestras de la táctica. Cada ataque no es un arrebato, sino una sinfonía de coordinación y estrategia. El líder marca la dirección. Los demás individuos desempeñan sus roles: acechadores, interruptores, distractores. Cada movimiento es preciso, como practicado durante cientos de generaciones. Este es el secreto de la fuerza, la manada. En el vasto océano, este vínculo es el único escudo que les permite mantener su existencia. Comparten alimento, protegen a sus crías y enseñan a la siguiente generación las técnicas de caza más sofisticadas. Cuando nace una cría, todos los miembros la cuidan y transmiten el legado vivo del linaje. El apareamiento suele ser estacional y nunca dentro del grupo familiar. Esta es una estrategia evolutiva para evitar el declive de la especie. En aguas profundas, la vida se mantiene gracias a la inteligencia y la cohesión. Esto convierte a esta especie en la verdadera reina del océano. El mar aún no se ha calmado tras la masacre de los elefantes marinos. No se trata solo de los veloces depredadores de las orcas, sino también del viaje de los gigantes oceánicos. A lo lejos, una gigantesca sombra gris patrullaba silenciosamente. Su aleta dorsal se alzaba como la hoja de un cuchillo, deslizándose por el agua. El gran tiburón blanco. Un solitario vagabundo. Medía casi 5 metros de largo.
Sus ojos, negros como el azabache, carecían de emociones. Cada vez que mordía, más de 300 dientes afilados como dagas se cerraban, capaces de aplastar incluso las costillas de una foca en un instante. A diferencia de las orcas que formaban grupos, el gran tiburón blanco era un depredador solitario que dependía de una velocidad explosiva y ataque sorpresa desde abajo. A menudo surgían de la oscuridad, sacando a sus presas del agua. Con más de 300 dientes de sierra y una velocidad explosiva, era la máquina de matar perfecta. Pero hoy, era él quien estaba siendo observado. De las oscuras aguas a lo lejos, 3 gigantescas aletas negras emergieron, cortando las olas como lanzas. El cazador en grupo había regresado. La orca. Cargan directamente hacia adelante. El objetivo es el hígado del tiburón blanco. Este es un órgano enorme que representa casi 1/3 del peso del tiburón, lleno de grasa rica en energía. Mantiene al tiburón a flote y le permite viajar largas distancias. Y es el premio que la orca siempre busca. En el vasto océano, donde la energía es clave para la supervivencia, las orcas son más selectivas e inteligentes que cualquier otro depredador. Los tiburones blancos suelen ser solitarios, moviéndose implacablemente por vastas extensiones de océano. A menudo siguen en silencio bancos de focas, leones marinos o peces grandes. Con velocidades que alcanzan casi los 40 km/h en pocos segundos, son lo suficientemente potentes como para lanzar a sus presas fuera del agua, creando una escena aterradora. Los tiburones comen de todo, desde atún, tortugas marinas, aves buceadoras hasta delfines, pero su presa favorita siguen siendo los pequeños mamíferos costeros, ricos en grasa y energía. Sin embargo, ese poder también tiene sus límites. Frente a la inteligencia y la coordinación de las orcas, los tiburones blancos ya no son los reyes absolutos. A veces, la simple aparición de una manada de orcas puede hacer que todos los tiburones del mar desaparezcan durante semanas. A lo lejos, la superficie del mar se ondula lentamente. Otra silueta gigante bajo el agua azul oscuro. Ballenas grises. Son las viajeras más grandes del planeta. Sus cuerpos gigantescos miden hasta 15 metros de largo y pesan más de 30 toneladas, cubiertos de una piel gris áspera, salpicada de cicatrices de percebes y parásitos. El mar está tan tranquilo como si contuviera la respiración. Las olas ondulaban con fuertes ecos. Las ballenas grises no son depredadores feroces.
Su alimento se encuentra en el lodo del fondo marino. Con sus enormes bocas, succionan tanto lodo como agua, y luego usan sus barbas para filtrar diminutas criaturas, crustáceos, camarones, cangrejos y poliquetos. Cada inmersión puede durar de 5 a 10 minutos, dejando tras de sí un rastro de lodo fangoso que se extiende por el agua. A menudo nadan lentamente por la orilla, inclinándose hacia un lado para alimentarse, creando largos surcos en el fondo. Por eso, el lado derecho de la mandíbula de la ballena gris suele estar más desgastado que el izquierdo. El viaje de la ballena gris también es un viaje reproductivo. Cada año, abandonan las frías aguas de Alaska y recorren más de 16.000 kilómetros al sur, hasta las cálidas lagunas de México. Allí, las hembras preñadas encuentran un lugar tranquilo para dar a luz. Una cría suele medir entre 4 y 5 metros de largo al nacer y pesar casi 1 tonelada. Durante meses, la ballena madre cría pacientemente a su cría, le enseña a nadar y a bucear, y luego regresa con ella en el arduo viaje hacia el norte. A lo largo de décadas, estas largas migraciones son el hilo conductor que mantiene viva a la ballena gris. Hoy en día, la población de ballenas grises se ha recuperado parcialmente, pero sigue siendo frágil ante el cambio climático y la intervención humana. En la superficie del mar, mientras los gigantes continúan su silenciosa migración, otro ritmo de vida surge en el cielo. Es el ave que custodia los cálidos mares, con sus largas alas extendidas como si se deslizara con la brisa marina. Pelícano de California. Un ave marina de apariencia inconfundible. Sus alas, de más de 2 metros de largo y extendidas como velas de color marrón grisáceo, le permiten deslizarse con la brisa marina durante horas sin mucho esfuerzo. El cuerpo está cubierto de plumas marrón oscuro, la cabeza y el cuello tienen un pálido amarillo pálido, y sus ojos azul claro brillan con inteligencia. Pero lo más prominente es su largo pico, con una gigantesca bolsa de piel colgando del cuello, que puede expandirse como una red viviente. Cazan en el cielo. Cuando descubren un banco de pequeños peces justo debajo, no dudan. De repente, el pelícano cierra las alas y se lanza en picado. El largo pico se abre de par en par, la bolsa de la garganta se hincha, capturando un puñado de peces desesperados. En un instante, la presa se debate desesperadamente dentro de esa trampa flexible. Y la recompensa por esa rápida exhibición es una comida completa en medio del océano.
Los pelícanos de California nunca son solitarios. Viven en grandes bandadas, descansando juntos en afloramientos rocosos y playas arenosas. Durante la temporada de reproducción, los machos comienzan su exhibición para atraer parejas. Extienden sus alas, inflan la garganta y golpean sus largos picos contra el pecho o el agua, como una declaración de salud. Sus nidos suelen ser de construcción rudimentaria. En cada puesta, la hembra pone de 2 a 3 huevos. Ambos padres se turnan para incubar los huevos y cuidar a las crías. Su presencia no solo adorna el cielo de California, sino que también es un indicador de la salud de todo el océano. Cuando los pelícanos prosperan, es señal de que los mares están en equilibrio. Y cuando están en apuros, es una advertencia para todos. En las rocosas costas de California, el ruido es incesante. Ese es el canto distintivo del león marino de California. Estos mamíferos marinos son ágiles y bulliciosos. Los machos adultos pueden pesar hasta 400 kilos, con cuellos gruesos, cuerpos musculosos y un andar pesado y oscilante en la arena, pero elegante en el agua. Las hembras son más pequeñas, pero también contribuyen a las bandadas de hasta cientos de individuos que abarrotan la orilla. Son hábiles cazadores de peces. Con sus cuerpos largos y esbeltos, los leones marinos se sumergen profundamente, persiguiendo bancos de arenques, calamares y sardinas. Bajo el agua, se mueven con la misma flexibilidad que los delfines, nadando a velocidades de más de 32 kilómetros por hora. Sin embargo, sus ruidosas vidas siempre se ven eclipsadas por grandes depredadores. Una vez más, aparecen las orcas, recordándonos que en este vórtice, nadie está realmente a salvo. La gigantesca sombra negra divide las olas. En un abrir y cerrar de ojos, las orcas se lanzan hacia adelante. ¿Se defenderán? Los leones marinos no son criaturas que mueren fácilmente. Cuando son atacados, toda la manada suele correr hacia la orilla en caos. Pero todos esos esfuerzos solo prolongan el momento, debido al abrumador poder y la estrategia de las orcas. Los leones marinos rara vez escapan a su destino si son elegidos como objetivos. En la arena, son los dueños de la ruidosa orilla. Pero bajo las profundas olas azules, son solo presas en el duro vórtice de la supervivencia.
En el vasto océano, cada especie lleva dentro un feroz instinto de supervivencia. El elefante marino con su cuerpo gigantesco, el gran tiburón blanco con sus dientes mortales, el ágil león marino o la ballena gris perseverando en su viaje migratorio. Todos estos son testimonios del poder perdurable que la naturaleza les ha otorgado. Pero en la cima están las orcas. Con su inteligencia, estrategia y cohesión de manada, no solo cazan. Ellos mandan. Son los verdaderos reyes del océano. Y el mundo salvaje aún guarda innumerables encuentros impresionantes por descubrir. Si te apasiona la caza espectacular, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las historias más feroces del mundo salvaje.